Hoy quiero hablarles de una palabra que lleva siglos definiendo a la mitad de la humanidad y que paradójicamente en la actualidad casi nadie se atreve a definir. La palabra mujer. Una sola palabra, sí, pero una de las más poderosas del lenguaje humano. Uno de los primeros conceptos que se graban en la memoria semántica de cualquier ser humano. Controlar su significado se ha convertido en una de las grandes batallas de nuestro tiempo, y debo decirles con total honestidad que no creo que sea una batalla menor. Porque, como ya he explicado en otros vídeos, quien controla el significado de las palabras controla también la realidad que esas palabras describen. Por eso me parece importante preguntarnos por qué ciertos grupos organizados, decididos a imponer coactivamente una ideología al conjunto de la población, han elegido manipular precisamente esta palabra, mujer, hasta vaciarla de todo significado, hasta despojarla de su definición, de aquellas características que nos permitían reconocer y categorizar nuestras relaciones sociales con un patrón común. Durante siglos, miles de millones de seres humanos han participado en el mayor proceso democrático y evolutivo que conocemos, el lenguaje. La historia fue moldeando poco a poco esa definición, precisamente para crear un marco de referencia compartido que nos permitiese comunicarnos, reconocernos y construir lazos sociales y familiares sólidos. Todo ello sin que nadie tuviese que imponer coactivamente una definición oficial al conjunto de la población. Puedo asegurarles que la disolución del significado de la palabra mujer no ha sido un proceso espontáneo, sino que ha sido una estrategia deliberada destinada a generar un conflicto de codificación semántica. De modo que incluso el acto de definir quién es una mujer se perciba como algo problemático o socialmente inapropiado. Esto sucede porque al romperse el marco de referencia social compartido, ya no sabemos cómo puede interpretarlo el otro, ya no percibimos el significado como algo compartido, sino que asumimos que el significado de esa palabra es algo que puede ser potencialmente ofensivo, y eso genera una reacción emocional negativa ante cualquier intento de definirlo. ¿Por qué no ha ocurrido lo mismo con la palabra hombre o con la palabra niño? ¿Por qué no manipular directamente palabras como poder, bueno o legal? Les invito a descubrir conmigo la respuesta. Mi nombre es Cristina Soto y esto es Liberalístico. Palacio de los Deportes del Reich, Berlín, 21 de mayo de 1939. Aquella mañana, miles de mujeres esperan en silencio. Joseph Goebbels, el ministro de Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, entra en escena. Lleva en la mano una cruz dorada, blanca y azul. La Cruz de Honor de la Madre Alemana. El Estado alemán inaugura así su gran campaña nacional de condecoración a las madres. Un programa que acabaría distinguiendo a más de 3 millones de mujeres por haber dado hijos a la madre patria alemana. La llamada Mutterkreuz, la Cruz de Honor de la Madre Alemana, fue una de las herramientas propagandísticas más eficaces del partido nazi. Goebbels no tardó en comprender que conquistar a las madres era conquistar el terreno de lo bueno, de lo bondadoso. Si las madres decían que amar y proteger a la patria era lo correcto y que los ideales socialistas eran los buenos, ya estaba hecho. El nacionalsocialismo se convertiría directamente en la ideología buena y todas las demás pasarían a ser automáticamente las malas. Goebbels había encontrado en las teorías psicológicas de Sigmund Freud y de su discípulo Gustav Jung el santo grial de la manipulación colectiva. Y no tardó en conectar todas esas ideas sobre el inconsciente colectivo y el arquetipo femenino como matriz simbólica del poder con las ideas de Gustave Le Bon, un sociólogo francés autor del libro Psicología de las multitudes. Entre los tres, sin proponérselo, habían dejado trazado el mapa de la mente que Goebbels soñaba con conquistar. Fue uno de los primeros en diseñar toda una campaña propagandística para reprogramar el instinto más profundo de la especie humana, la maternidad.
Quería transformar ese instinto biológico en una herramienta política al servicio del Estado, y para lograrlo debía apropiarse de una palabra, pero no de una palabra cualquiera, sino de una palabra capaz de sostener un universo entero de significados históricos, biológicos, sociales y también morales. La palabra mujer. Vamos a empezar por algo esencial. Mujer no es un concepto cualquiera, es lo que en neurociencia cognitiva llamamos un concepto polisémico de alta carga semántica, o también un nodo semántico central compartido. Y ya sé, ¿qué estarás diciendo? ¿Pero qué significa todo esto? Bueno, pues básicamente significa que estamos hablando de un concepto, de una red neuronal distribuida que actúa como un eje de unión entre múltiples dimensiones del conocimiento: la biológica, la social, la cultural, la familiar, la sexual, la emocional, la simbólica. Son muchas. De hecho, son prácticamente todas las categorías de nuestra memoria semántica. El concepto mujer es un ancla cognitiva primigenia, una de las primeras redes conceptuales que se forman en el cerebro humano. De hecho, comienza a forjarse incluso antes de nacer. Ya en el vientre materno, el cerebro de un feto es capaz de distinguir patrones de voz femeninos, reconoce diferencias en el tono y en el ritmo, que más tarde utilizará para categorizar lo femenino dentro de su entorno, aunque evidentemente no tenga ninguna etiqueta verbal asociada a ese concepto, como hombre o mujer, porque todavía no se ha formado la memoria semántica. No será hasta los 18 o los 24 meses cuando todas estas percepciones sensoriales que el bebé ha recibido de su entorno, las emociones, las experiencias, se asocien con palabras como hombre o mujer, mamá o papá, consolidando, ahora sí, una etiqueta de activación para esa red conceptual que ya existía previamente, pero que no tenía esa etiqueta de activación. Por eso, cuando un niño aprende a decir mamá, no está creando el concepto desde cero, está simplemente conectando la red conceptual que ya existía con una etiqueta verbal para poder acceder a algo que ya estaba profundamente grabado en su estructura cognitiva. Concretamente, está iniciando su memoria semántica. Lo curioso es que antes de que esto ocurra, antes de los 2 años, los estudios en neurociencia sí que demuestran que el patrón de reconocimiento sexual ya está ahí. Estamos, sin lugar a dudas, biológicamente programados para diferenciar a las hembras de los machos de nuestra especie. Es un patrón de reconocimiento innato, no podemos impedir que un niño lo aprenda, salvo aislándolo por completo del mundo, obviamente, pero en condiciones normales de convivencia social, un bebé aprenderá, sin necesidad de que nadie le enseñe, a reconocer hombres y mujeres. De hecho, aprenderá a diferenciar lo femenino mucho antes de aprender a hablar. ¿Y por qué digo lo femenino? Pues porque lo curioso aquí es que esto no ocurre igual con lo masculino. Papá, mamá, hombre y mujer no son conceptos que se formen del mismo modo, ni siquiera en el mismo momento. Lo femenino y lo masculino son redes neuronales muy distintas, con orígenes distintos, y esa diferencia explica por qué el concepto mujer posee una fuerza emocional y simbólica única, tanto en nuestra mente individual como también en el imaginario colectivo. Tanto la neurociencia cognitiva como la lingüística coinciden en algo fascinante, y es que el concepto hombre no nace como un prototipo, sino que nace como contraste. A diferencia de mujer, que sí que ocupa un lugar primario y emocionalmente central en nuestra estructura cognitiva, hombre aparece después, como una categoría derivada, construida por oposición y por contraste. A nivel cognitivo, mujer es el concepto que el cerebro percibe como algo excepcional, el que activa la atención, la emoción y la singularidad. Desde antes incluso de nacer, nuestro sistema perceptivo responde de forma especial a los patrones asociados a lo femenino, a la voz suave, al rostro redondeado, a la mirada cálida, a la forma corporal curvada. Los estudios de neuroimagen, como estos que os dejo por aquí abajo, muestran algo fascinante, y es que los recién nacidos reaccionan con mayor atención y calma ante rostros femeninos que ante los masculinos, incluso cuando no se trata de su madre.
Estos estudios concluyen que la representación neuronal de los rostros femeninos se consolida antes y además genera una activación mucho más intensa en las áreas occipitotemporales del cerebro, donde la visión se transforma en significado. Es ahí donde el cerebro pasa de ver a reconocer, de percibir formas a entender quién o qué son. Es como si el cerebro humano naciese programado para aprender a identificar en el patrón de reconocimiento femenino una señal de seguridad y supervivencia. Estamos biológicamente programados para detectar ese patrón y también para buscarlo. En otras palabras, podríamos decir que el cerebro humano primero reconoce lo femenino y solo después organiza lo masculino como todo lo que no es femenino. Es importante entender que la categoría específica que se consolida en nuestro cerebro inicialmente siempre es lo femenino, que más adelante etiquetaremos como mujer cuando ya tengamos memoria semántica, pero hombre, sin embargo, representa lo neutro, lo que simplemente no es mujer. Y esta red neuronal no está ahí desde el principio. El cerebro la construye después como una categoría derivada aprendida por contraste. Vamos, que básicamente todo lo que no es femenino pues se convierte automáticamente en masculino. Y podrías pensar, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando la madre no está? ¿Qué ocurre cuando este vínculo materno no ha llegado a producirse por el motivo que sea? Pues sorprendentemente la respuesta no varía. El patrón de reconocimiento de lo femenino sigue existiendo, incluso en ausencia de la madre. El cerebro humano mantiene intacta esta predisposición a reconocer la categoría femenina y busca de manera instintiva una figura que cumpla esa misma función de protección y afecto. En caso de existir una figura femenina estable, como puede ser una abuela, una tía, una amiga, pues las investigaciones concluyen que existe un claro sesgo hacia estas figuras femeninas. Pero en ausencia de cualquier figura femenina estable, el referente ahí sí puede no ser femenino, como por ejemplo el padre. Pero lo fascinante es que en estos casos, aunque el referente sea masculino, el cerebro lo codifica siguiendo el mismo patrón femenino. No por su sexo, sino por su función. Lo que buscamos instintivamente no es una madre, sino un patrón materno. Una voz cálida, un tacto en la piel, un olor, una sensación de seguridad. En otras palabras, que el primer concepto emocional del ser humano no es una persona, sino que es un patrón, un arquetipo biológico de cuidado que con el tiempo acabamos vinculando con el término mujer. Y esa misma estructura cognitiva se refleja también en el lenguaje. La lingüística evolutiva ha encontrado que las palabras asociadas a la maternidad, como madre, mamá o hembra, tienen orígenes mucho más antiguos que sus equivalentes masculinos y que además han sido empleadas como símbolos culturales, precisamente por contener una alta carga emocional. Por otro lado, la lingüística cognitiva, que es la que estudia cómo el lenguaje refleja la forma en que pensamos, muestra algo sorprendente, y es que en la mayoría de idiomas la palabra hombre funciona como un término neutro o genérico, mientras que mujer es el término excepcional, mucho más concreto y específico. Hombre puede usarse para designar a cualquier ser humano, sin distinción de género, pero mujer sí que designa una identidad precisa. Casi siempre que hablamos en masculino no sentimos la necesidad de aclarar si nos estamos refiriendo a un hombre o nos estamos refiriendo a una mujer. Simplemente es indiferente, no pretendemos comunicar una carga emocional asociada al género. En cambio, cuando hablamos en femenino, está muy claro que estamos especificando y la frase adquiere una carga emocional distinta. Se activa la memoria afectiva. Y esto lo hemos podido comprobar gracias a investigaciones de resonancia magnética funcional, que nos permiten observar cómo al procesar palabras marcadas por género, sobre todo asociadas a lo femenino, se activan regiones vinculadas con la emoción, con la empatía y con la memoria afectiva, además de las áreas lingüísticas, claro. Todos estos estudios, y hay muchos, indican que cuando el lenguaje invoca lo femenino, el cerebro no solo razona, sino que también siente emociones de una forma que no ocurre con los términos neutros o masculinos. Y esa diferencia tiene raíces biológicas muy profundas. Hoy sabemos que el cerebro humano nace programado para reconocer en lo femenino una señal de seguridad y supervivencia.
Los primeros en observar esto fueron Joseph Fagan y su equipo, allá por 1972, cuando publicaron un experimento pionero. Los bebés de apenas unas semanas reconocen la voz de su madre antes de nacer. Y a finales de los 80, Bushnell y su equipo confirmaron que el reconocimiento de la madre durante los 3 primeros días de vida se basa también en la configuración del rostro y no solo en señales auditivas y olfativas. 3 décadas después, en 2002, el psicólogo Paul Quinn y su equipo confirmaron que los lactantes no solo reconocen antes los rostros femeninos, sino que además los recuerdan con mayor estabilidad y también con más detalle. Pero aún faltaba entender por qué ocurría esta diferencia, y para eso hubo que esperar a los nuevos estudios en neuroimagen. En 2007, estas 2 investigadoras que os muestro en pantalla demostraron que la representación neuronal de los rostros femeninos se consolida antes y con mayor intensidad que la de los masculinos porque activa simultáneamente 2 sistemas muy primitivos del cerebro. Por un lado, las áreas límbicas, implicadas en la emoción y en el apego. Y por otro lado, las regiones occipitotemporales, responsables del reconocimiento facial y social. Es decir, que el cerebro del bebé no solo ve antes un rostro femenino, sino que además lo siente antes como algo significativo y emocionalmente relevante. Investigaciones posteriores confirman que esta predisposición hacia lo femenino se debe principalmente a una mayor exposición temprana a rostros de mujeres y que eso es lo que moldea las redes neuronales del reconocimiento facial. Por otro lado, también se ha demostrado que existe una base biológica innegable que facilita una respuesta de cuidado en el caso de las mujeres y que no existe en el caso de los hombres. El cerebro femenino durante el embarazo atraviesa una auténtica reconfiguración biológica para orientar a la mujer al cuidado. Se incrementa la prolactina y la oxitocina para potenciar la empatía y la motivación por cuidar. En 2017, Rilling y Mascaró demostraron que las madres activan con más intensidad que los padres las áreas implicadas en la emoción y el apego, mientras que a los padres les sucedía lo mismo con las áreas sociales. Y más recientemente, ya en el 2022, Morten Kiegenwald y Alan Stein lograron demostrar algo aún más fascinante, y es que lo femenino es literalmente la primera señal de protección y supervivencia que el cerebro humano aprende a reconocer. Demostraron que las voces femeninas, y especialmente la de la madre, activan en los recién nacidos las redes límbicas asociadas al placer, a la recompensa y a la seguridad. Y lo más sorprendente es que esa respuesta no se limita únicamente a la figura materna, sino que se generaliza, por analogía, a todo lo que comparte sus mismos rasgos perceptivos y afectivos. Además, estas observaciones empíricas encajan perfectamente con la teoría propuesta por Eleanor Roth, la catedrática de psicología de la Universidad de Berkeley en California y una de las fundadoras de la psicología cognitiva moderna. Roth fue quien formuló en los años 70 la teoría de los prototipos, según la cual el cerebro no define primero y siente después, sino que siente primero y después nombra lo que siente. Todos estos hallazgos, replicados durante más de 5 décadas de investigación, confirman que el concepto mujer se asienta en las redes de la memoria afectiva implícita, esas que generan vínculo y emoción, mientras que hombre se construye en niveles más semánticos y normativos, en áreas corticales asociadas a la imitación y a la función social. La figura masculina, el concepto de hombre, no se forma desde el vínculo emocional, sino desde la comparación. El niño aprende qué es hombre al observarlo, no al fundirse emocionalmente con él. Y por eso su aprendizaje es más tardío, más abstracto y más dependiente de la observación y del rol social, mientras que el concepto mujer es profundamente emocional y subconsciente. Y esta diferenciación entre lo femenino y todo lo demás, lo masculino, no es cultural, es biológica. Podemos afirmar que lo femenino es literalmente la primera categoría afectiva del ser humano. Está codificado en nuestra arquitectura biológica como lo seguro, lo familiar y lo reconfortante de forma innata. El origen del concepto mujer se encuentra en los patrones asociados a la madre. Desde la psicología del desarrollo sabemos que el primer modelo que el cerebro construye de lo femenino es la madre.
Aunque mujer y mamá son conceptos distintos, los estudios más recientes en neuroimagen basados en tomografía computerizada funcional confirman lo que los psicólogos del desarrollo intuían desde hace más de un siglo. Y es que ambos conceptos se forman en paralelo. El concepto mujer se crea a través de un proceso de generalización progresiva del prototipo madre. Y para la inmensa mayoría, ese vínculo es la raíz misma de nuestra capacidad de amar, de confiar y de comprender el mundo. El término mujer permite conectar inconscientemente a cualquier ser humano con su infancia, donde los conceptos mujer y madre aún permanecen unidos en lo consciente y también en lo inconsciente. Estamos hablando del concepto más íntimo y a la vez más universal de toda la especie humana, el marco de referencia compartido por excelencia. El concepto mujer es un pilar de la cognición y también de la memoria afectiva de nuestra especie. Una palabra con una carga simbólica y semántica como ninguna otra. Una red neuronal que contiene en su interior la memoria emocional más antigua de la humanidad. Y cuando un concepto activa simultáneamente los circuitos biológicos de la percepción sensorial y las narrativas sociales, políticas y culturales, se convierte en un territorio fértil para la disputa ideológica. Por eso, mujer no es una palabra más, es una llave que abre la puerta a la memoria afectiva individual y al mismo tiempo a la memoria colectiva que compartimos como especie. Por eso el concepto mujer no solo está ligado a la maternidad, sino también a instintos primarios tan básicos como el sexo, la protección o la continuidad de la vida. En términos neurocognitivos, podríamos decir que mujer es la primera categoría humana, donde la biología y la emoción se funden para dar lugar al símbolo, al primer símbolo. Mujer no es solo un sustantivo, es un símbolo, un concepto cargado de identidad colectiva y de emociones primitivas. Cambiar lo que significa ser una mujer no es un simple juego semántico, es redefinir quién tiene acceso a derechos históricos, a espacios reservados y a símbolos compartidos, como por ejemplo el cuerpo femenino, un símbolo que desde la prehistoria se asocia con la fertilidad, con la vida y con el progreso social. Hace apenas unas décadas que la humanidad dispone de la tecnología necesaria para replicar ese símbolo y permitir que cualquiera pueda adoptar su apariencia. Pero con esa apariencia no solo se asume una forma, sino todo un sistema de significados culturales, morales y afectivos. Significa acceder a la protección social y a una constelación de virtudes que durante siglos la cultura ha vinculado al ideal femenino: la compasión, la empatía, la belleza, la vulnerabilidad, la unión familiar, la moral del cuidado al otro, la protección. Esto explica en gran medida por qué en las sociedades occidentales hay muchos más casos de hombres que transicionan hacia la categoría mujer que a la inversa. Y también explica por qué genera tanto impacto emocional que alguien sea obligado a llamar mujer a una persona que no encaja en el patrón de reconocimiento que su mente aprendió en las primeras semanas de vida. Recordemos que la palabra mujer está asociada al primer patrón de reconocimiento humano, al rostro, a la voz y al cuerpo de la madre. Es una de las primeras huellas que se graban en nuestra memoria semántica, un pilar cognitivo que sostiene toda la organización simbólica del mundo. Por eso, el conflicto no es meramente cultural, es un conflicto cognitivo y afectivo. El concepto mujer se forma antes que el concepto hombre y lo hace vinculado a la seguridad, al afecto y a la supervivencia. Y cuando el lenguaje exige aplicar esa palabra a algo que el cerebro no reconoce dentro de ese patrón primario, como por ejemplo el cuerpo masculino, se produce una disonancia semántica. El cerebro recibe señales contradictorias entre lo que ve, lo que oye y lo que nombra, y esta incongruencia genera una respuesta emocional de rechazo y de incomodidad, no porque exista un juicio moral, sino porque el sistema nervioso intenta reconciliar dos marcos de sentido que son incompatibles. En cambio, llamar hombre a una mujer no provoca la misma resistencia emocional, porque el concepto hombre no está grabado en ese nivel tan profundo de la memoria afectiva, sino en un plano mucho más tardío y relacional. Por eso el impacto psicológico es mucho mayor en una dirección que en la otra.
Y cuando ese pilar se altera, todas las estructuras simbólicas y cognitivas conectadas con él entran en conflicto, generando multitud de desajustes en todas las redes de significados. El resultado es una reacción en cadena, donde la incoherencia se normaliza, el lenguaje se fractura y la realidad se vuelve interpretable solo según el poder de quien redefine esa palabra. Por eso, quien logra apropiarse del significado de mujer obtiene un privilegio político y simbólico sin precedentes: el poder de reescribir las normas sociales y con ellas las leyes que rigen una comunidad. Redefinir mujer no es un capricho, es un movimiento de poder, una colonización semántica capaz de alterar toda la estructura del lenguaje social. Y por eso no fue hombre, ni fue niño, ni fue poder, ni fue bueno, ni fue malo, fue mujer, porque en esa palabra se juega la legitimidad de la biología frente a la ideología. Décadas antes de que la neurociencia moderna pudiese observar la formación de todas estas redes neuronales, con tomografías y mapas cerebrales, algunos psicólogos ya lo empezaban a intuir. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, fue el primero en proponer que el concepto de la madre es la base de toda la estructura psíquica del individuo. Para él, la madre es el primer objeto de amor, el molde afectivo a partir del cual se construyen todos los vínculos emocionales posteriores. En sus textos sobre desarrollo infantil, Freud explicaba que el yo del niño se forma en relación con ese primer vínculo, que es al mismo tiempo dependencia, deseo y seguridad. Curiosamente, Freud no llegó a imaginar que no solo era el origen de los vínculos afectivos, sino que era el origen de absolutamente toda la memoria semántica de un individuo. Pero bueno, entre tanto, su discípulo Gustav Jung, el fundador de la psicología analítica, que ojo, no confundir con el psicoanálisis, se distancia de Freud precisamente porque introduce la idea del inconsciente colectivo, los arquetipos como estructuras universales. Lo que hizo fue trasladar las ideas de Freud del ámbito individual al ámbito colectivo, creando el concepto de arquetipo materno. Para Jung, la madre no era solo una figura personal, sino que era el primer arquetipo del inconsciente colectivo, la raíz original y primigenia de la memoria emocional de toda la especie humana, un símbolo biológico impreso en el propio ADN del ser humano, la red neuronal más antigua de la humanidad, y así lo dejó plasmado en su obra de 1912 titulada Símbolos de transformación, y especialmente en la de 1934, Los arquetipos y el inconsciente colectivo. En estas obras, Jung asienta su núcleo teórico, a partir del cual propone que el concepto de mujer surge como una expansión simbólica del vínculo original con la madre, y a medida que el individuo crece, pues ese arquetipo se enriquece con nuevas experiencias, hasta convertirse en el gran símbolo colectivo de la vida y del progreso social colectivo. Según Jung, todo vínculo social, afectivo o moral está de un modo u otro anclado en esa imagen primigenia de lo femenino, no puede no estarlo. Más adelante, ya en 1955, su discípulo Erich Neumann desarrolló y amplió muchísimo la teoría de Jung en su célebre obra La Gran Madre. En esta obra lo que propone Neumann es que lo femenino no es solo un hecho biológico, sino que es el origen psíquico de la vida y de la conciencia, el punto donde nace la identidad humana. Neumann veía en la Gran Madre no solo a la madre personal, sino a la matriz simbólica universal de toda la psique, el arquetipo de toda la creación y la transformación. Pero todas estas ideas sobre lo femenino como el origen psíquico de la vida no tardaron en salir del terreno de la psicología para entrar en el de la ideología. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ministerio de la Mujer. Tenemos Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. No hay nada que guste más en política que un buen símbolo. Y estamos hablando del primer símbolo, ese que viene codificado genéticamente en la mente de todo ser humano, el santo grial de cualquier ideología que aspire a cohesionar a un pueblo moldeando sus emociones colectivas.
¿Y quiénes creéis que supieron ver y aprovechar el potencial de todas estas ideas? Pues sí, efectivamente fueron los nazis. Durante las décadas de 1930 y 1940, el régimen nazi explotó magistralmente el arquetipo materno como herramienta de propaganda. Las raíces teóricas de toda aquella maquinaria propagandística procedían en gran parte de Gustave Le Bon, un sociólogo francés de ideas nacionalistas profundamente antisemita y con un marcado sesgo elitista y también racista. Los nazis tomaron de él su visión de la masa como un ente irracional que debía ser guiado por una minoría lúcida y dominante. Su obra La psicología de las multitudes se convirtió en el manual perfecto para quien aspirara a gobernar mediante la emoción y no mediante la razón. Pero Le Bon no fue el único de quien aprendieron. De Sigmund Freud, el psicoanalista judío, aprendieron a manipular las pulsiones ocultas del inconsciente humano. Y de Carl Gustav Jung a utilizar los arquetipos, los símbolos y los mitos que estructuran la conciencia colectiva. No fue hasta 1949 cuando Erich Neumann ampliaría todo el marco teórico de su maestro Jung en su obra El origen y la historia de la conciencia, donde describió la evolución de la conciencia a partir del inconsciente colectivo. Y en su siguiente obra, La Gran Madre, terminó de explorar el arquetipo femenino como la matriz simbólica de la cultura y del poder. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, vio en todas aquellas teorías algo más que psicología. Vio una tecnología de manipulación colectiva capaz de mover las entrañas mismas de un pueblo. Comprendió que si el arquetipo materno y por extensión la figura de la mujer era el símbolo más poderoso del inconsciente humano, entonces podía usarlo para unificar emocionalmente a toda una nación. Solo necesitaba agitar el símbolo correcto, despertar en cada alemán esa mezcla ancestral de amor, de seguridad y de pertenencia que se siente por la madre, y convertir esa emoción primaria en un sentimiento político de devoción a la madre patria, al Estado-nación soberano. Y lo hizo. Vaya que sí lo hizo. Pero eso lo dejaremos para el siguiente vídeo. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Como siempre, os dejo el enlace a los estudios y a la bibliografía en la descripción del vídeo.